Dado que mañana es la canonización de 2 papas y mañana habrá 2 papas en la plaza de San Pedro, en esa canonización, me ha parecido bien el decir unas palabras sobre esos papas, pero después he pensado, traslademos también mis palabras acerca de todos los papas últimos, porque cada uno ha sido un buen pastor, un don de Dios para la Iglesia. Y además, a través de este sermón, lo que quiero es transmitiros que cada pastor sea un párroco que está en una parroquia, la sucesión de párrocos a lo largo de un tiempo largo, o en la sede del obispo, en una diócesis, o en la sede de Roma, para toda la Iglesia, es siempre un regalo de Dios. Y cada uno aporta algo, y cada uno es distinto, y eso es bueno. Podemos comenzar por algún lado, ya que mañana es la canonización de Juan XXIII, por Pío XII, su predecesor, porque solo si vemos cómo era el predecesor, comprenderemos por qué Juan XXIII fue tan sorprendente para sus contemporáneos. Pío XII era un papa de grandes virtudes, era un papa de vida austera que tenía una impresión hierática, majestuosa. Él representaba perfectamente el príncipe de la Iglesia cuando era un cardenal, y cuando fue elevado al solio de Pedro, representó a la perfección cómo tiene que ser desagrada la figura del sumo pontífice. Esa es una palabra que le define bien, sumo pontífice, la sacralidad en sus palabras, en su porte, en su modo de andar. Él era el primer convencido de que portaba sobre sus hombros el peso sagrado de ser el sacerdote de los sacerdotes. Además, Dios, en su sabiduría, en una época en que avanzaba el nazismo en Alemania y después iba a venir la guerra, hizo que este papa, cuando todavía era un simple obispo, estuviera justamente en Berlín y conociera todo a la perfección. Él no necesitaba que le informaran para saber cómo las cosas estaban en Alemania. Él había seguido día a día, semana a semana, el avance de esa ideología del demonio. Conocía muy bien a sus protagonistas, hablaba alemán a la perfección. Y después su porte majestuoso, que impresionaba mucho a sus coetáneos. Su porte ciertamente imponía respeto. Y esto era importante en una época en la que él no tenía ningún ejército para defender el Vaticano y las fuerzas alemanas estaban a la mismísima entrada de la plaza de San Pedro. Fue un estilo completamente distinto el del cardenal Roncalli, Juan XXIII. Juan XXIII manifestaba la cercanía. Estaba relajado, se comportaba como un párroco de una parroquia. De hecho, lo llamaban el párroco del mundo. Si Pío XII reflejaba la sacralidad, era majestuoso, Juan XXIII representaba esa paternidad, esa bondad del Padre que se acerca sin protocolo, esa era lo que más brillaba en él. No significa que el otro fuera malo, no. Cada uno debe seguir su camino. Sin duda alguna, Pío XII hizo lo que consideró que era lo más adecuado. Pero qué duda cabe
ahora viéndolo con la lejanía de los años, que Dios quería imprimir un nuevo estilo en el solio de Pedro. Y para dejar claro ese nuevo estilo, puso a una persona perfecta, una persona con grandes virtudes, pero esas virtudes transmitían cercanía, sencillez, un párroco de pueblo que es humilde y que trata a todos como trataría un padre a sus hijos. Una gran vida espiritual. Y después es cierto, para aquellos que añoran las épocas pasadas, que la Iglesia en muchas de sus formas se había vuelto excesivamente rígida. No solamente en las formas, sino incluso en el modo en que trataban los sacerdotes con el obispo o los obispos con el Papa o con los cardenales. Todo era quizás un poco excesivamente ritual, protocolario, formal. No había confianza, no había esa cercanía, como que la distancia se marcaba mucho. Insisto, no solo en Roma, sino incluso en las relaciones entre los sacerdotes y los obispos. El obispo estaba altísimo, él mismo se consideraba que tenía que comportarse siempre de un modo majestuoso, que no debía dar confianzas. Entonces, Juan 23 fue un ejemplo perfecto para todos de que no, de que somos sucesores de los apóstoles, tengamos la sencillez de los apóstoles. Cuando hagamos la liturgia, podemos expresar la sacralidad, podemos ser rituales, pero después en el trato diario debemos ser lo más sencillos que podamos. Fue un magnífico ejemplo, fue querido por todos, él solo tenía que expresarse a sí mismo para que la gente le quisiera, sin hacer ningún esfuerzo. Se ha dicho de paso, es uno de los papas que más ha disfrutado siendo papa. Se le ve siempre feliz, contento, disfrutaba siendo papa, disfrutaba. Todo lo contrario que su sucesor. Pablo VI le tocó los excesos del posconcilio. Juan 23 inició el concilio, necesario para esto que he dicho, dar esta nueva visión de la Iglesia. La fe es la misma, pero había que dar una nueva visión, una sensación de que nos acercábamos a el mundo y los pecadores, no simplemente que rechazábamos a los pecadores, que condenábamos el pecado y que rechazábamos a los pecadores. Se podía tener esa impresión, pues si se tenía esa impresión es lo que se intentó anular con el concilio, entre otras muchas cosas de ese gran concilio. Pero enseguida muchos, si el concilio decía hasta aquí, ellos llegaban mucho más allá. Si el concilio animaba a algo, hubo gente que decía, pues ya no hay ley, lo importante es el amor. Ya no hay normas, lo importante es el corazón. Entonces Pablo VI le tocó sufrir mucho, le tocó lidiar con una desobediencia tremenda. Era un hombre tan dialogador, tan comprensivo, tan abierto a todo, pero cuánto sufrió. Nunca la Iglesia ha padecido tantas secularizaciones de sacerdotes, tantos religiosos que han abandonado las congregaciones. Los abusos fueron tremendos y el sufrimiento que estaba padeciendo la Iglesia por parte de esta rebelión se nota en el rostro de Pablo VI. Un hombre de profunda oración, de profunda vida espiritual. Y sin embargo, se le nota en todo momento cómo está llevando el peso de todas las terribles cosas que llegaban a la mesa de su despacho. Su secretario contaría muchos años después
que en un momento dado se levantó de la mesa y se fue hacia el salón diciendo: no puedo más, no puedo más. El secretario vivía en el pisito pequeño donde viven los papas en ese gran palacio. El palacio es muy grande, pero ellos viven en un piso pequeño, el resto son salas para recibir obispos, grandes dignatarios, etc. Y le decía: ¿pero qué le pasa, santidad? No puedo más. Es lo que tenía encima de la mesa. Era la petición de secularización de un sacerdote de 80 años. El Papa pensaba: ¿cómo un hombre a esa edad, después de toda una vida, puede pedir la secularización? Otro hubiera dado el permiso si lo consideraba adecuado y ya está. Él no. Él sentía todo aquello en lo más profundo de su alma. Y eso se fue agudizando. Yo he visto los vídeos a lo largo de su pontificado de ceremonias, discursos, sermones y cómo el calvario tremendo que pasó este Papa. Después, Juan Pablo I, es muy breve el pontificado, hubiera sido un gran... hubiera sido un gran Papa, pero no lo digo por lo siguiente. Él como obispo fue excelente. Era un hombre de una bondad, de una ortodoxia, de una vida de oración perfecta. Ahora bien, yo creo que en ese momento en que Pablo VI ya había hecho todo lo posible por dialogar, por reconducir las cosas, se necesitaba una mano firme, una mano que pusiera la fuerza en el timón y llevara un rumbo claro y no le temblaran la mano al imponer sanciones, sacar a gente de universidades que estaba extendiendo la mala doctrina, etc. Y ese era indudablemente Juan Pablo II, indudablemente. Yo estoy convencido de que la providencia quiso que ese fuera el momento de él. No se necesitaba un papa bondadoso, bueno, de corazón de oro, sino alguien con energía, con autoridad. Y eso nadie se lo niega a Juan Pablo II. Juan Pablo II era un hombre que había vivido en la fe de siempre de Polonia, tradicional, y que cuando vio todos los excesos que se habían cometido en liturgia, en la fe, en las cosas de moral que se estaban enseñando, actuó sin contemplaciones. Removió las piedras que estaban afectadas de la construcción y las sustituyó por otras. Infinidad de profesores perdieron sus cátedras durante su pontificado. Puso obispos que fueran fuertes a la hora de mantener la autoridad episcopal en las diócesis. Hizo toda una reforma en silencio, una reforma callada. No necesitaba dar grandes discursos. Lo que brilla en el pontificado de Juan Pablo II es el arte de gobernar. El arte de gobernar. Y efectivamente, esa labor lenta cambió las universidades romanas, cambió las grandes diócesis. Las primeras en notar estos cambios fueron las grandes diócesis, porque los obispos que mejor encarnaban sus ideales de lo que debía ser un obispo fueron elevados a esas grandes sedes. Os podría poner tantos ejemplos, pero se alargaría el sermón. Juan Pablo II, hombre de grandísima vida espiritual. Recuerdo un nuncio, como me contaba, que cuando vino a España en su primer viaje, pues le dejó por la noche orando, y él al final se fue porque él estaba allí orando por la noche, ya era tarde. Cuando se levantó por la mañana el nuncio, puso el despertador muy pronto para bajar a la capilla y dejarlo todo preparado para cuando el Papa fuera. Pero cuando entró a la capilla, he aquí, nos contó
lo descubrí en el suelo, delante del sagrario, con los brazos en cruz. Se había pasado toda la noche en oración. Y al día siguiente tenía el primer día de trabajo, de viajes, de sermones, de todo el día lleno de actividad. Y sin embargo, toda la noche sin dormir. Otro obispo, de América, cuando fue a su país, me contó lo mismo. Se pasó toda la noche en la capilla. No fue un momento a la cama. Era un hombre de una vida espiritual que se refleja en las fotos. ¿Cuántas fotos hay cuando él oraba, etcétera? Que uno dice, este hombre es un santo. Esto le haces una foto a una persona normal y no sale así. Después de Juan Pablo II, por no alargarme y ser ya breve, Benedicto XVI es el sabio, el hombre de la teología. De todos los que he dicho y del siguiente, es el que más conocía toda la teología. Su vida había estado en la universidad, entre libros, no había teólogo, doctrina, corriente teológica importante que él no conociera a la perfección. La profundidad de su pensamiento, indudablemente, era la más grande de todos los que he dicho. Eso es indiscutible. Era el hombre que nunca se precipitaba a la hora de tomar decisiones, que le gustaba consultar a todos, como si fuera uno más, y después tomar las decisiones de acuerdo a el parecer sabio de todos sus consejeros, que eran excelentes. Era verdaderamente un gran profesor de universidad, llegado al solio de Petro. Si el Papa Roncalli, Juan XXIII, era un párroco, un hombre bonachón, un párroco, un padre, este era el hombre de la el sabio, el hombre de la teología, el gran conocedor de la ciencia de Dios, el hombre que siempre quería aparecer de un modo discreto. Y, con brevedad, por no alargarme, nuestro actual sumo pontífice, el Papa Francisco, es voluntad de Dios hacernos caer a todos en la cuenta de ahora quiero que os fijéis también en los pobres. No es que los otros no lo hubieran dicho, pero con este Papa es un mensaje muy claro de Dios. Los pobres, los que sufren, la sencillez. No pongáis vuestro corazón en las riquezas. Él tiene su estilo. Ni siquiera voy a decir que es como un Juan XXIII. Juan XXIII tenía su propio carácter, su propia psicología, su propio estilo, y el Papa Francisco tiene la suya propia. La suya propia. Le gusta improvisar. No tiene que pensar 87 veces lo que va a decir. Abre su corazón con toda sencillez ante cualquier entrevista, ante cualquier persona que le va a preguntar. No es un hombre que esté calculando. Es un hombre que tiene una fe sencilla y tradicional, muy mariano. No es un hombre de mente complicada. La simplicidad es una de las cosas que más le caracterizan. Incluso, me comentaba uno, que lo sabe bien, pues cuando a veces baja a la cocina a charlar con los cocineros, y baja tantas veces que ya han decidido ponerle una silla en la cocina. Esto me lo ha dicho uno que está en el Vaticano, y como esto os podría contar 1000 detalles. Este Papa, lo que será hasta el final lo sabremos bien cuando pasen más años, pero ya ahora él lo que manifiesta es el amor a los más necesitados, a los que más sufren. Eso es evidentemente lo que él expresa más. Y cada Papa es una lección de Dios. Hay cosas que a veces a algunos no les gustan de su estilo, pero a los papas no debemos juzgarles. Cada uno nos aporta, pero no podemos pensar, los papas todos tienen que ser como Pío XII, o los papas todos tienen que ser como Juan Pablo II. No,
No. Si hay algo que Él me está enseñando, tengo que abrir mis oídos y decir, Señor, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué me estás enseñando? Y entonces aprendemos. Pero si yo sé más que nadie y me vuelvo impermeable, entonces no aprendo y al revés, como no encaja con lo que yo quiero, me enfado. He observado en algunas pocas personas este tipo de mentalidad. Los papas tienen que ser como yo quiero. Y si no encajan, lo están haciendo mal. Debemos evitar siempre juzgar a los papas. Debemos ver en ellos una lección viva y atender a sus palabras como discípulos, no como jueces. Nada más. Mañana será un día de gran alegría y que todos nosotros sigamos dando gracias a Dios por los pastores que nos envíe el Señor. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Cristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección.